Tus culpas y fracasos, reales o imaginarios. Las observaciones y análisis de la presente obra se hicieron con criterio profesional. El autor advierte sobre las implicaciones morales de algunas de las opiniones expuestas. Sin embargo, subraya la importancia de la felicidad de las personas y el progreso de las instituciones sociales. La capacidad humana para sentirse culpable es tal que siempre podemos hallar maneras de acusarnos a nosotros mismos. Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, El gran diseño. Comentarios iniciales sobre tus culpas y fracasos. El objetivo principal de este audiolibro es recordar a quienes lo escuchen que las acusaciones que se hacen a sí mismos son, la mayoría de las veces, innecesarias y perjudiciales, y que éstas podrían cambiarse por la satisfacción derivada del coraje con que enfrentan el sinnúmero de dificultades que les plantea la vida, del cual dan muestras permanentemente. Me pareció necesario escribirlo después de 30 años de trabajo en el campo de la psicología, donde todo el tiempo se encuentran personas insatisfechas con las circunstancias, y, sobre todo, con sí mismas, resentidas por los malos tratos que les ha dado la vida, y por lo que les parece una incompetente manera de ser, con muchos dolores anímicos de diversas clases que ocupan su mundo interior, así les guste poco hablar de ellos y lo hagan únicamente cuando ya han caído en la desesperación. Puedo afirmar que es un trabajo ingrato, porque casi nunca se consigue aliviar completamente a las personas, por lo cual todos terminan pensando mal de los psicólogos. Por eso, recomiendo a los colegas jóvenes que, si no son asesores de cambios efectivos en la vida de los pacientes, lo único que podrán hacer es escucharlos y dejarlos desahogarse, acompañarlos durante los minutos que dura la sesión, pronunciando el mínimo posible de palabras, sin incluir nunca alguna que no sea absolutamente necesaria. Al menos este silencio deliberado impedirá que los pacientes se sientan aún más confundidos y desorientados. Limitarse a escucharlos ya es una buena ayuda, porque casi nadie en el mundo, fuera de los psicólogos, está entrenado para escuchar sin decir nada, de manera que el común de las personas no encuentra jamás la ocasión de sincerarse, y algunos terminan indigestándose con sus problemáticas vivencias diarias y padeciendo agudos dolores a causa de ellas. Obviamente, este solo es un punto de vista más, seguramente merecedor de diversas críticas provenientes de otros puntos de vista, pero forjado no sin gran frustración en la experiencia profesional de toda la vida. Lo malo para el psicólogo que no se hace ilusiones es que la gente espera más, quiere soluciones, quiere curarse de sus dificultades emocionales para poder sentirse mejor, y es por eso que va a la consulta, con la esperanza de salir de allí sin las penas que le agobian, aunque sin saber que los problemas emocionales no los puede curar sino la vida, o mediante esfuerzos controlados y bien dirigidos por él mismo, el propio enfermo, ya que la sociedad que los hiere y lo critica, de la cual el psicólogo es representante, nunca vendrá en su ayuda. Desde mucho antes de pensar en escribir el libro, ya me había impresionado encontrar tanto sufrimiento de tan diversas clases, que las personas inclusive se causaban a sí mismas. En esos casos siempre era muy poco lo que podía hacer, frente a las poderosas corrientes de la realidad en que estaban sumergidas, que las mantenían amarradas en el fondo con lazos invencibles, sin permitirles liberarse para poder salir a flote. Día tras día me fui convenciendo de que semejantes problemas no se originaban dentro de las personas, como creía al principio, guiado por la mayoría de los profesores y los libros de psicopatología de aquella época, sino en el entramado de sus relaciones con el medio familiar y con la sociedad donde había nacido y crecido, y que las dolencias permanecerían mientras la estructura y el funcionamiento de su entorno social se mantuvieran invariables. Durante 1975 y 1976 había trabajado como residente en la Clínica Psiquiátrica de los Hermanos de San Juan de Dios, en Chía, Cundinamarca, viviendo en una de las habitaciones junto a 160 pacientes crónicos que, después de 10, 20 o más años de tratamiento continuo, perdían la esperanza de curarse. Al compartir con ellos terminaron volviéndose amigos y hermanos entrañables. Me entristecía su encierro sin solución,
en esa pulcra edificación rodeada de jardines, colinas y verdes campos, por cuyos sombríos pasillos deambulábamos. Esa situación me causaba además un odioso sentimiento de impotencia, que a esa edad, cuando uno cree poder vencer cualquier obstáculo, era más que deprimente. Antes de cumplir 2 años de estar allá, comprendí que todos ellos habían sido vencidos y arrasados por la sociedad implacable, que pone unas condiciones estrictas a los individuos y castiga con terribles penas a quienes no las cumplen. Desde luego, en algunos de ellos, las fallas orgánicas habrían sido determinantes, y en otros, los procesos genéticos o congénitos podrían haber presentado condiciones favorables a la enfermedad, y quizás se habrían deteriorado por el efecto de la droga que recibieron durante años a mañana y tarde, además del encierro y la marca de enfermos mentales que cargaban sobre ellos. Sin embargo, al seguir de cerca un caso tras otro, estudiar su evolución y hablar continuamente con sus familiares durante meses, con algunos de los cuales tuve la posibilidad de compartir en el mundo de afuera, o, inclusive, en sus casas, se me impuso la frustrante certeza de que la patología mental se mantendría mientras las condiciones concretas de su relación con la familia y la sociedad no cambiaran. Con el paso de los años, fue evidente para mí que la estructura social invade de forma degradante el mundo interno de cada uno, sin que nadie quede a salvo de esa intrusión sistemática, ni ustedes, ni Giselle, de quien sabremos más adelante, ni yo, ni ninguno. Hecho que nos hace avergonzar, dudar de nuestro valor, sentir que somos atacados y desconfiar de casi todos, lo que hace que en respuesta nos comportemos como lobos hambrientos que atacan, más que todo soterradamente, a diestra y siniestra. Algunas precisiones necesarias. Para quienes no son psicólogos profesionales, como tal vez sea el caso del lector, es necesario aclarar que varias de las ideas freudianas pertenecen a un ya lejano pasado de la psicología. Ese árbitro que todos llevamos dentro, que se muestra y nos critica a menudo injustamente, no tiene nada que ver con instintos inexistentes. Los etólogos Tinbergen y Lorenz, así como los psicólogos estructuralistas y de otras corrientes modernas, refutaron desde hace varias décadas la teoría de los instintos. Al contrario, es la interiorización de prácticas sociales que desde el nacimiento rodean y acosan al individuo, culpándolo constantemente de faltas de las que no es el único responsable y de otras que jamás ha cometido. Entonces, se hace evidente cómo la sociedad busca por todos los medios imponernos sus condiciones, a las cuales nos opondríamos incansablemente, y cambiaríamos la forma como funciona la estructura social si no se llevara a cabo un plan consistente de sometimiento. Así, en su empeño por conservarse sin cambiar, la sociedad termina nutriéndose de la desdicha de los individuos, condenándolos a pasar la vida en medio de toda clase de fracasos y persecuciones, llevadas a cabo más que todo por sí mismos. Según Sigmund Freud, quien explicaba los hechos a su manera, ese elemento interno que nos juzga tiene su origen en una tendencia agresiva derivada del instinto de muerte. Freud creía que había instintos de vida, de muerte y muchos más, y que ésta, al ser rechazada por la sociedad, se vuelve contra el individuo y penetra en su interior, ocupa parte del yo y da origen a la conciencia moral, o superyo, que, en nombre de la cultura, se encargará de juzgar con severidad el comportamiento individual. La sociedad le presenta a los individuos las condiciones más difíciles, y en ese camino, en que éstos intentan salir adelante, muchos tropiezan y caen asfixiados bajo la cantidad de complicaciones que los atropella. Así que es necesario, desde ahora, tener presente esta idea fatal de la realidad humana. Como la existencia de la sociedad depende de que los elementos que la componen cumplan sus reglas, ella, para sobrevivir, se ve en la necesidad de disponer de diversos medios para debilitarlos y someterlos. Medios que no son solamente leyes o medidas policivas, sino que se atreven a entrar hasta el interior de las personas, lo que se llama eufemísticamente el fuero interno, y que las toman como esclavas en lo íntimo de su recinto más privado, donde se supone que son absolutamente libres y respetadas,
según defienden las constituciones políticas de los diferentes países. No se puede menos que admirar este medio refinado de dominación, que consiste en implantar en el interior de cada uno de nosotros lo que parece una instancia de autocontrol, que funciona como un persistente juez interior que nos sigue a todas partes, diciendo lo que está bien y lo que está mal, tornándose a veces insufrible y llegando literalmente a acorralarnos y hacernos sentir que estamos llenos de defectos y culpas de toda clase. Estamos rodeados por una realidad externa, pero todo el tiempo vivimos en nuestro mundo interior, acompañados por nuestras sensaciones, imaginaciones, sentimientos y presentimientos, nuestros pensamientos y cavilaciones, y por una especie de fantasmas hirientes que saltan desde el inconsciente sin que los podamos ver. Se quedan un momento y desaparecen, o permanecen largo tiempo preocupándonos o atemorizándonos, sin que sepamos su verdadera naturaleza, su origen, y menos aún cómo lidiar con ellos. Las desapacibles presencias que habitan en los rincones de nuestro inconsciente no cesan de manifestarse, de rozarnos y mortificarnos, y así estamos tan acostumbrados que dejamos de pensar en ellas, mientras en el trasfondo de la vida interior jamás deja de sentirse el sordo batir de sus pesadas alas negras, en densas oleadas interminables que dañan la calidad de vida e impiden gozar de tranquilidad, paz y salud emocional completa. Las trampas de la mente versus la realidad. Ese mundo interno donde pasamos toda nuestra vida tiene momentos de placer, de alegría, y puede iluminarse fugazmente con destellos de felicidad. Pero la mayoría de las veces es tumultuoso, y con frecuencia sombrío e inquietante. Así es como la vida nos parece que tiene demasiadas dificultades y sinsabores, al lado de un puñado de experiencias agradables, y solo un sentido profundo de lo trascendental de la existencia, que todo ser vivo guarda en lo más hondo, nos permite amarla y llevarla con paciencia hasta el final. ¿De dónde surgen esas impresiones desagradables? Esos sentimientos casi mortíferos, esas ideas lúgubres que a cada rato invaden nuestra vida interior? Muchos vienen del pasado remoto o cercano, o del momento presente, y otras de las previsiones del futuro. Todas se han fraguado en el encuentro con la realidad externa, con los seres humanos que nos rodean, con las formas que presenta el medio social, y con todas las cosas y hechos que están a nuestro alrededor. Todo lo que ocurre en la mente y los sentimientos viene de la experiencia vivida en el mundo real y concreto donde estamos. No brota ya hecho y terminado de nuestro cuerpo, ni de nuestro espíritu, es decir, de nuestro interior. Un sentimiento positivo, un razonamiento esperanzador, o una tristeza, un miedo, una equivocación o una confusión, que parecen todos nacer y desarrollarse en nuestra esfera íntima, solo son frutos del estar en el mundo, resultados gratos o indeseables en la fina trama tejida por la infinidad de acciones que intercambiamos con los demás a cada instante. Somos partículas vivientes. No podemos existir ni producir en el vacío. Lo hacemos únicamente en este medio altamente estructurado, compuesto por elementos físicos, biológicos, psicológicos y sociales, del que además somos parte activa, donde ningún elemento puede vivir aislado y solo existe por la acción eficiente y simultánea de todos los otros. Sensaciones como el fracaso, la culpabilidad, la inferioridad, los remordimientos, los sentimientos de incapacidad, de inadecuación, las duras palabras dirigidas a nosotros mismos, las autoacusaciones de torpeza, de imprevisión, de inconsistencia, de debilidad, de falta de voluntad. La opinión negativa de nuestras cualidades no emergen solamente de nosotros y casi nunca son justificadas. Todas las críticas que nos hacemos son inducidas desde afuera, aunque cada uno ayuda poniendo su parte. La mayoría de ellas son injustas y no corresponden a la realidad. Claro que se cometen errores, pues los seres humanos acertamos de vez en cuando, y el resto del tiempo nos equivocamos. Sin embargo, apenas unas pocas veces somos culpables de lo que ha salido mal, si es que realmente salió mal. Curiosidad inexplicable,
Constantemente creemos que fallamos, pero porque nos fijamos únicamente en el resultado inmediato, sin tener en cuenta las otras consecuencias que ocurrieron un poco después, o más tarde, con el transcurso del tiempo. Consecuencias que la mayoría de las veces demuestran cómo no estábamos equivocados, o cuántas ventajas surgieron alrededor o después de lo que parecía un error. No obstante, tenemos esta fatídica tendencia a quedarnos enredados en la interpretación negativa de nuestras actuaciones, haciendo uso de una gran facilidad para echarnos la culpa, sin exigir a nuestra mente que se esfuerce por analizar suficientemente los casos en los que nos hemos involucrado. Y a veces reaccionamos, protestamos, nos rebelamos contra esa manía de echarnos el agua sucia y lanzamos acusaciones contra los demás, contra el mundo, la sociedad. Pero, aunque las culpas desaparezcan de nuestra vista, no se eliminan del todo y permanecen en el fondo, como en un hondo agujero que se hubiera abierto en el alma, atormentándonos durante largos periodos, o toda la vida, cuando creíamos habernos librado de ellas por completo. Y cualquier día, en el momento menos esperado, reaparecen subiendo a nuestra mente desde los socavones de la inconsciencia, donde han permanecido esperando y vuelven a precipitarse por todo el cuerpo, con una oleada de fuego que nos estremece, haciéndonos sentir contrariados y avergonzados. Los recuerdos que nos avergüenzan surgen en la mente de formas especialmente preparadas para causar la impresión más negativa sobre uno mismo, y se presentan recortados en unas pocas imágenes nítidas, que tienen la intención de ser rememorados con la mayor claridad, para que así no quede duda de la fealdad del error cometido. Inclusive imágenes queridas y momentos de los que deberíamos estar orgullosos aparecen sobre el tablado donde se representan los desastres, y participan en la escena donde todo sale mal por nuestra culpa, por la manera como nos portamos, porque tuvimos un desempeño lamentable, porque ofendimos a los otros, porque no pensamos bien lo que hacíamos, o porque simplemente mostramos una vez más nuestro ser lleno de defectos. Pero si nos detuviéramos y enfrentáramos las culpas, cuando éstas aparecen amenazantes, y les miráramos su rostro horrible, si se nos agotara la paciencia y nos armáramos de valor para interpretarlas y desnudarlas, veríamos cómo casi siempre son ilusiones que buscan aterrarnos, como si fueran enviadas por algún poder interesado en mantenernos encadenados a un concepto negativo de nuestras cualidades, y, por lo tanto, de quienes somos, para disminuirnos frente a nuestros ojos y mantenernos debilitados y vulnerables. En cambio, si cuando se da el ataque sorpresivo somos capaces de sobreponernos y pasar a la ofensiva, muy probablemente, al cabo de una corta lucha, pondríamos en retirada a esos falsos monstruos. El recuerdo maligno no es más que una figura entresacada de un fondo de realidad al que está indisolublemente unido, excepto en ese instante en que, acosados y compungidos, no es posible quitar la vista de él, ni atender al cúmulo de circunstancias que lo iluminan desde todos los ángulos, y que hacen posible despojarlo de su disfraz y de su capacidad de hacer daño. Es posible poner a trabajar el pensamiento y tomar en cuenta a la serie de hechos, por lo menos los más relevantes, que condujeron al comportamiento que autocensuramos. ¿Habría sido mejor escoger otro camino? ¿Habría sido peor? Los otros personajes que participan en esa historia intimidante fallaron más que nosotros, ¿o fueron quienes realmente fallaron? ¿La actuación fue coherente con nuestra manera de ser, los principios y las metas que nos proponemos? Y dichas metas y principios tienen tanto sentido y son tan honrados que por nada del mundo los traicionaríamos. ¿Qué tuvieron que ver el medio donde vivimos, los patrones culturales, los valores, los ideales que se promulgan y se imponen, la historia del mundo y toda la sociedad? A menos que creamos vivir aislados, o en un universo donde solo nosotros existimos, no podemos dejar de hacernos estas preguntas. Solo si creemos que nuestra existencia tiene lugar en un presente sin duración en el tiempo, no tendremos que preguntarnos por el pasado y el futuro que nos rodean, llenos de protagonistas que actúan en nuestras tragedias íntimas, y desde cuyas lejanías temporales se lanzan toda clase de causas contra cada uno de nosotros. Es de advertir que nuestro pensamiento individual
tiene límites que lo convierten en un poder estrecho y débil, por lo cual no alcanza a protegernos de los repetidos embates de la crítica externa e interna. Pero es la única arma que tenemos frente a las impresiones causadas por los fracasos imaginarios y las culpas infundadas. Y bien usada, puede servirnos para luchar contra esos fastidiosos adversarios. Así, el pensamiento debe servirnos para ver el daño que nos hace la sociedad al poner en nuestro interior una carga de culpas y remordimientos que nos agobian y llenan nuestra vida de sufrimiento. Tal conciencia es el primer paso para examinar el problema y oponérsele, en cambio de sufrirlo pasivamente como a un enemigo que socava nuestra felicidad y cuya existencia ignoramos. Hallazgos de la psicología. El llamado a defenderse de la sociedad invasora se hace desde las oficinas de psicología, porque es allí donde los problemas de las personas se ventilan más libremente, más que en los confesionarios, donde no se profundiza en ellos ni hay interés en investigar sus detalles y causas, y más que en las conversaciones confidenciales entre amigos, que los tocan apenas superficialmente y en las que se toman posiciones rápidamente. Los psicólogos trabajan a campo abierto en las regiones tenebrosas del sufrimiento anímico, lo cual termina sensibilizándolos y haciéndolos solidarios con aquellos que les descubren sus penas y la impotencia que los hace permanecer doblegados ante ellas. El psicólogo tiene formación que le permite llevar sus pesquisas más allá del individuo analizado y extenderlas por los vericuetos de la sociedad y examinar los lazos mediante los cuales lo dirige. Es así como suele encontrar a la personalidad debatiéndose en medio de un complejo de factores que a duras penas trata de controlar, muchas veces sin lograrlo, dominada y arrastrada a atormentarse por eventos que no podían evitarse o que simplemente tuvieron un desenlace normal. En esta forma de sociedad en la que hemos vivido los últimos miles de años, a las personas las gobierna una tendencia descabellada a pensar mal de sí mismas y obstinadamente de los demás. Los juicios se hacen con referencia a escalas de valores que se atribuyen a la sabiduría natural, individual o colectiva, a la divinidad o a la santidad, pero tales escalas son puramente culturales e impuestas en épocas recientes de la historia humana. Entretanto, los psicólogos del siglo XXI ven al individuo nacer con un repertorio de comportamientos reflejos, un paquete de esquemas o instrucciones conductuales necesarias para sobrevivir, que se transmite genéticamente y desde el momento mismo del nacimiento. Lo observan comenzando una laboriosa, ardua e incansable actividad de desarrollo de la inteligencia en el plano práctico, que lo lleva a la construcción, por cuenta propia y determinada por las condiciones concretas de la existencia individual, de las nociones de objeto, espacio, tiempo y causalidad, y luego, al desarrollo del lenguaje, la inteligencia interiorizada, el pensamiento lógico concreto, y después, el pensamiento lógico formal del adolescente y el adulto. Este proceso de construcción desarrollado por el individuo de carne y hueso, en la vida real, en que se crea un mundo, un modelo para organizar y entender la realidad amorfa, a partir de la elaboración de conocimientos, sentimientos y creencias, se convierte en una forma psíquica compleja que se extiende a través de las regiones de la conciencia y la inconsciencia, y en la cual la persona puede asentarse y pasar su existencia. La influencia del afuera. Vemos al individuo hacerse una realidad bajo la determinación de sus propias condiciones de existencia. La cultura en que está inmerso, producida por condiciones económicas, políticas y sociales concretas, sin un linaje sobrenatural, sin un universo predeterminado, sin leyes, categorías, valores ni verdades eternas. Las reglas que se le imponen, sobre las cuales debe moldear rigurosamente la realidad, solo son prescritas por la organización social establecida en cada momento y lugar, que funciona con leyes distintas a las de los individuos, quienes han de ser sometidos para que dicha organización pueda existir. La estructura social establecida comporta unas leyes, unos modos de cumplirlas y unos mecanismos de control de su cumplimiento, con las correspondientes modalidades de valoración, reconocimiento y castigo de todos los comportamientos relacionados con ellas. Tratándose de la supervivencia misma de la estructura social,
estas medidas preparadas para garantizar su funcionamiento y la defensa contra las perturbaciones que puedan presentarse son lo más rigurosas y completas, y cubren todos los campos de la actividad humana, comenzando por la actividad psíquica desplegada por cada individuo desde el nacimiento. Por ejemplo, la organización social que conocemos en Occidente a comienzos del siglo XXI tiene entre sus leyes la de respetar a los superiores, ya sean padres u otros familiares, personas mayores, gobernantes, jefes y, en general, autoridades en los distintos campos, cultural, religioso, económico, político, etc. Entre los modos de cumplir esta regla se encuentra el tener pensamientos positivos hacia los superiores, y para saber si se tienen o no, se recurre al mecanismo de autocontrol conocido como conciencia moral. Es mediante esta conciencia que valoramos nuestros pensamientos, para finalmente aprobarlos o rechazarlos, con la satisfacción debida a la virtud propia, la paz con uno mismo, o por el contrario, el reproche y la autoacusación por pensar mal de algunos superiores. Cuando se trata de grandes superioridades, puede experimentarse como un grave sentimiento de culpa, haciendo sufrir al individuo como consecuencia de declararse pecador y perverso en el juicio llevado a cabo por él mismo. Semejante mecanismo de autocontrol del cumplimiento de las reglas colectivas funciona en todos los campos del comportamiento individual, ya que ninguna conducta de la persona puede tener lugar con independencia de la estructura social. Sus actos siempre deben servir a la colectividad, y sus faltas lo harán merecedor de llamados de atención, penalizaciones o terribles castigos morales. El mundo interno de las personas está lleno de creencias, sensaciones, prejuicios, supersticiones, prevenciones, suposiciones, imaginaciones deformadoras, remordimientos, dudas, temores, preocupaciones constantes, entremezcladas con un abigarrado conjunto de ideas fijas, nociones, conceptos, mitos, fantasías, ilusiones, ideales, puntos de vista, convicciones, expectativas, etc. Pero toda esa realidad interior, que es bastante complicada, no es natural, ni inexorable, ni enviada desde otro mundo distinto a este. La influencia del medio social en que se gestan nuestras complicaciones podría ser positiva y contribuir a una vida más feliz, pero en cambio es dañina y causa de infelicidad. Recibimos una ofensa de alguien, quizás un ser querido, pero no por su culpa, sino por las condiciones de la sociedad que a todos se imponen. Ofendemos a alguien, quizás a un ser querido, pero no porque deseáramos causarle daño, sino obligados por nuestra manera de ser, hecha a imagen y semejanza del medio social en que hemos crecido y vivimos. Entonces, la especie humana, que no fue marcada originalmente por ningún signo trágico, tiene la opción de inventar un mundo saludable con una realidad grata y promisoria en vez del valle de lágrimas a que ha sido llevada en una larga marcha. Brotando sin planearlo, inventor de su pensamiento y sentimientos, en las entrañas de un universo de infinita complejidad, entonces sus esforzados pasos podrían permitirle superar el obstinado atraso en que se mantiene. A la humanidad, con su honda vocación exploradora y su talante creativo, filosófico y artístico, se le dice que el feo mundo ya está hecho para siempre y que debe ser como es, y se pretende obligarla a que lo acepte así y cumpla sus condiciones. Bajo el yugo de los poderes que controlan al mundo, que quieren enfrentarla a su propia naturaleza esencial creadora, transformadora y tendiente al equilibrio, la humanidad se revuelve, y buscando enloquecida salvarse de las profundas heridas, llega a volverse perversa y capaz de inventar las peores calamidades. El poder del individuo. Solo la persona misma puede enfrentar los sufrimientos del espíritu, llevados con indolencia hasta su interior por la férrea forma social. Ante la andanada de la sociedad, las personas aparecen como las únicas que tendrían en sus manos hacer algo para protegerse. Con seguridad pueden hacer más que los psicólogos, los confesores o los amigos, que deben limitarse a ser observadores externos, mientras llevan a su vez su pesada carga de remordimientos. En cuanto al individuo,
Es mucho lo que se puede esperar de él. El gran psicólogo suizo Jean Piaget, 1896-1980, señaló la diferencia entre los fracasos reales y los fracasos imaginarios experimentados por las personas en los distintos momentos de su vida. Un fracaso imaginario ocurre cuando algo sale mal, y la persona, por cuenta propia, o llevada a ello, cree equivocadamente que ha sido por su culpa, o cuando algo tiene un resultado normal y la persona entiende que ha salido mal y se culpa a sí misma. Los fracasos reales aportan al proceso de maduración. Sirven para mejorar el desempeño, pues entregan información que permite ajustar el comportamiento, con lo cual capacitan al individuo para enfrentar los problemas que encontrará después, y, sin duda, forman parte corriente y necesaria de la historia de aprendizajes y crecimiento personal. Por el contrario, al no tener causas reales, los fracasos imaginarios no enseñan nada, producen culpas injustificadas, hacen daño a la autoestima, afectan el desarrollo de la personalidad y disminuyen la capacidad del individuo para ser feliz. Piaget también explicó que los sentimientos, igual que los conocimientos, son construcciones llevadas a cabo paso a paso por cada individuo desde los primeros momentos de la vida, a medida que se relaciona con otros seres humanos y vive toda clase de experiencias, y que, por tanto, está en capacidad de intervenir en ellos, conocerlos con el apoyo de la inteligencia, controlarlos y modificarlos, poniendo en juego la voluntad, operación superior de la vida afectiva. Ahora bien, la evidencia clínica demuestra que las personas viven más fracasos imaginarios que fracasos reales. En las oficinas de los psicólogos, desfilan uno tras otro hombres y mujeres agobiados por dudas acerca de su propio valor y por sentimientos de culpa y remordimientos que se han vuelto incontrolables. A todos, las reacciones de la sociedad, representada por familiares, conocidos, maestros y demás, les hizo sentir repetida e injustamente que obraron mal, que se equivocaron y fueron incapaces o inferiores. Pero al examinar detenidamente los hechos, queda claro que la gran mayoría de las veces sus comportamientos no fueron incorrectos, o si lo fueron, los indujeron las circunstancias, y han sido juzgados a la ligera sin tener en cuenta la intervención de múltiples factores extraños, por lo que no tenían la obligación de responder. Es así como la sociedad presenta toda clase de obstáculos, encierra a las personas en situaciones adversas que obstaculizan sus proyectos, les enseña desde la niñez a respetar el entorno social que las acusa sin fundamento, y a culparse, bajo la presión de los educadores en el hogar y la escuela, de los fracasos a que han sido conducidas. Ya que normalmente la opinión de los demás no reconoce los verdaderos valores, ni las intenciones de una persona que ha querido dar lo mejor de sí misma, queda en manos de cada cual examinar sus propios comportamientos, teniendo en cuenta la diversidad de factores que los determinaron, poniendo las cosas en su verdadero lugar y distinguiendo los fracasos reales para aprovechar sus enseñanzas, y los imaginarios, para rechazarlos y protegerse del grave daño que pueden hacer. Al seguir los diferentes casos de afección emocional, en muchos de los cuales el organismo ya está comprometido y la enfermedad ha echado raíces, el psicoterapeuta comprueba que los pacientes, incapaces de comprender los procesos de formación de sus conductas, y presionados por oscuras fuerzas que los sobrepasan, lanzan contra sí mismos duras acusaciones que los avergüenzan y les causan dolor. Como veremos, es el caso de Giselle, acosada hace años por sentimientos de culpa incontrolables, de los cuales recientemente ha decidido hablar, y de una multitud de personas en los diferentes campos y momentos de la vida. Presentaremos una diversidad de ejemplos que muestran cómo es muy poco lo que se puede hacer en el tratamiento psicológico dentro de las paredes de un consultorio, ya que el trasfondo de los casos clínicos, así como de las dificultades anímicas de las personas comunes y corrientes, está lleno de perniciosas influencias de la sociedad, contra las cuales solo las propias víctimas podrían actuar eficazmente, si aún tuvieran las fuerzas suficientes para enfrentarse a los engendros que las atacan desde su propio interior. Apreciado escucha. Apreciada escucha. Con el fin de tomar control del mundo interno que a cada rato se te escapa de las manos,
Quizás puedas apoyarte en el amor propio, que es el motor más potente de la conducta, y lograr el concurso de tu inteligencia y tu voluntad. La inteligencia organiza toda la información disponible y se ocupa permanentemente de ampliarla, logrando modelos de la realidad cada vez más elaborados. La voluntad ordena la actividad anteponiendo lo más importante a lo menos importante. Nadie más sino tú puede sentir el malestar en tu interior y reivindicar tu derecho a la salud emocional, y nadie más se ocupará de defenderlo con ahínco. Tienes las armas necesarias, aunque las mantengas guardadas sin usarlas y casi olvidadas. Para los psicoanalistas, es una tontería creer que con el simple trabajo de la inteligencia y la voluntad se puede penetrar en la insondable irracionalidad del inconsciente y ejercer un dominio sobre el psiquismo profundo para curar el sufrimiento emocional. Pero el modelo psicoanalítico está hecho con presupuestos teóricos que no han demostrado utilidad para hacer predicciones sobre la conducta, y continúan postulando una realidad cuya existencia no está probada. Ese modelo encarna en un marco cultural delimitado y estrecho. No presenta recursos utilizables en el manejo de los problemas psicológicos fuera del psicoanálisis, y no sirve para aproximarse a la problemática emocional de las personas comunes y corrientes. En cuanto a la realidad de la estructura social y sus reglas de funcionamiento, y a su íntima relación con el psiquismo individual, es un campo concreto de conocimiento en el que la psicología no deja de avanzar. Pese a los esfuerzos de la sociedad establecida para mantener ocultos los mecanismos de subyugación psicológica que aplica con el fin de mantener a los individuos bajo control, dichos mecanismos pueden ser descubiertos y despojados del poder de coerción apoyado en el castigo moral. Los procesos que involucran dolor emocional aparejado a la sanción moral pueden quedar al alcance del entendimiento si las personas se lo proponen utilizando su inteligencia, con la cual pueden mejorar sustancialmente la información que poseen. Este trabajo intelectual, estimulado por las operaciones de la voluntad, está al alcance de muchos individuos hoy afectados emocionalmente, pero que todavía cuentan con los recursos afectivos y cognitivos necesarios.